Vamos a ver ahora las variables. Como todo lenguaje de programación, los lenguajes de programación tienen una base, una estructura básica que se cumple, un patrón que se cumple en todos los lenguajes de programación. Por tratar de hacer una simulación de la inteligencia artificial, entonces necesitamos almacenar información. Y esa información se almacena en las variables. También esas variables van a ejecutar unas funciones. El código PHP también nos permite ejecutar funciones. Y esas funciones podrán ser ejecutadas, esas tareas podrán ser ejecutadas a través de condiciones. Entonces PHP también nos permite colocar condiciones, como lo permite JavaScript, como lo permite ActionScript, como lo permite C++, como lo permite otro lenguaje de programación. Ahora, vamos a ver cómo se escriben las variables en PHP. Vamos a crear otro archivo con el nombre 02.variables.php. Comenzamos entonces abriendo la etiqueta PHP y cerrando la etiqueta de PHP. Una variable en PHP se escribe iniciando con el signo pesos y le podemos dar el nombre de variable que queramos. Por ejemplo, una variable numérica que se va a llamar número. Y esa variable numérica le vamos a dar el valor, el que quieran, en este caso le voy a dar un valor de 5. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que yo construya en PHP deben empezar con el signo pesos, deben ser escritas a una sola palabra y si son dos palabras, entonces recomiendan la escritura camello, iniciar la segunda palabra con mayúscula y pegarla en la primera, o en el peor de los casos, coloquen guión de piso, si les queda más cómodo, es bueno que se acostumbren a la escritura camello, y deben colocar el igual para darle el valor a esa variable. Por tratarse de un número no necesita ir en comillas. Las que van en comillas son las cadenas de texto. Ahora, si yo quiero visualizar esa variable, simplemente le digo echo número. De esta manera, entonces, en el navegador me voy a encontrar con el número 5. Bien. Ahora, si yo quiero ser más explícito, por ejemplo, yo quiero decir esto es una variable número, dos puntos, yo puedo dejar la variable PHP dentro de la cadena de texto. No necesito concatenarla, como lo hacemos, por ejemplo, en JavaScript. De esta manera se va a mezclar una cadena string y la variable PHP. Ahora, si yo quiero colocar un comentario en PHP y especificar que esto es una variable número o una variable numérica, el comentario lo puedo hacer con el signo numeral. Variable numérica. Ahora, yo quiero crear una variable de tipo string, es decir, una variable de texto. Puedo decir que esta variable se llama palabra y que es igual a palabra. Debo finalizar con punto y coma y vamos a hacer el eco. Esto es una variable texto. Dos puntos y coloco entonces la variable palabra y finalizo con punto y coma. Me mostraría no a renglón seguido, sino en el mismo renglón me mostraría el siguiente eco. Para yo poder separar estos ecos, podría colocar, por ejemplo, un eco de más donde coloque las etiquetas de salto de línea de HTML. Y esto me permitiría entonces colocar a un renglón seguido, me faltó el punto y coma, por eso es que si no lo coloco sale este error. A un renglón seguido puedo colocar entonces el siguiente eco. Bien, así puedo separar los ecos que estoy imprimiendo en PHP. También puedo crear una variable de tipo
booleana. La variable booleana es la que me permite entonces colocar variables de falso y verdadero. La puedo iniciar en verdadero, por ejemplo, y vamos a colocar un eco donde nos muestre que esto es una variable booleana y el valor que estamos imprimiendo. Las variables booleanas, cuando son verdaderas, imprimen el valor 1. Cuando son falsas, imprimen el valor 0. En PHP, al imprimir el valor falso, lo imprime como un valor vacío. Es como si no existiera, pero como se trata de una variable booleana y si aparece vacía, significa que está en falso. Vamos a dejarla en verdadero para que nos muestre el 1. También podemos escribir variables de tipo arreglo. ¿Qué son las variables de tipo arreglo? Son esas variables que me permiten almacenar más de una información. Por ejemplo, yo quiero almacenar los colores. Entonces, para poder escribir una variable arreglo en PHP, debo colocar el método array. Y dentro de comillas coloco cada uno de los elementos que quiero almacenar. El color rojo, el color amarillo. Y para poder mostrar la variable arreglo, debo colocar el índice que deseo mostrar. En este caso, los colores, voy a mostrar el índice 0, que sería el color rojo. Todos los índices de una variable arreglo, ya sea en JavaScript o en PHP, inician desde el valor 0. El índice 1 viene a ser el segundo valor, que sería amarillo. Si yo imprimo esto, me mostraría entonces el índice 1. Perdón, el índice 0, que viene a ser la posición 1 del arreglo, el color rojo. Si yo cambio el índice al valor 1, entonces me mostraría el siguiente texto que está almacenado. Bien, vamos a mirar otro tipo de variable, conocido también como la variable arreglo con propiedades. Variable arreglo con propiedades. Es decir, especificar un nombre a cada índice. Por ejemplo, vamos a hacer una variable de verduras donde comenzamos con el método array y dentro de comillas coloco la propiedad de ese índice. En este caso va a ser la verdura 1. Y para darle el valor a esa propiedad coloco igual y el signo mayor que, como haciendo la forma de una flecha. Y vamos a decirle que este primer valor se llama lechuga. Ahora, con coma, vamos a agregar la siguiente propiedad, que sería verdura 2, y con el igual y el signo mayor que, doy el valor a esa segunda propiedad que va a ser cebolla. Bien, de esta manera, cuando yo haga el eco, esto es una variable arreglo con propiedades, entonces puedo llamarla de la siguiente manera, la variable verduras, y dentro de los corchetes coloco la propiedad que necesite llamar. En este caso sería la propiedad verdura 1. Y cerramos con punto y coma. De esta manera entonces ya no llamaría a través del número índice, sino a través de su propiedad. Es una manera más cómoda de escribir arreglos. Algo parecido funciona con las variables de tipo objeto. Las variables de tipo objeto en PHP es parecida a la variable arreglo y también nos permite colocar una propiedad y un valor. Por ejemplo, vamos a hacer frutas. Pero en este caso, por tratarse de un objeto, tenemos que colocar dentro de paréntesis la palabra clave object y dentro de corchetes
colocamos propiedades y valores. En este caso va a ser la fruta 1, donde el valor va a ser pera, y luego colocamos fruta 2, donde el valor va a ser manzana. Punto y coma. Y para llamar estas variables, esta es una variable objeto, entonces la llamamos colocando el nombre de la variable, guión y el signo mayor que, y damos el valor que necesitamos llamar, que es el valor de la propiedad fruta 1. Colocamos entonces el nombre de la propiedad para sacar ese valor, que sería pera. Bien, de esta manera entonces hemos creado una variable de tipo objeto. Es muy importante que conozcamos esta sintaxis de las variables de tipo objeto, porque es la que vamos a utilizar más adelante cuando empecemos a ver programación orientada a objetos con PHP. Bien, de esta manera hemos terminado la introducción a las variables.